Buenas, soy Pedro Galeana Vila, médico forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante. Y en este podcast os hablaré sobre el papel de los profesionales de la medicina forense en la atención a víctimas de agresiones sexuales. Es importante hablar de esto porque las agresiones sexuales suponen en nuestro medio un elevado número de victimizaciones, es decir, desgraciadamente se producen muchas agresiones sexuales en nuestro medio, y además este delito tiene una cifra negra elevadísima, es decir, el número de veces que se comete son muy pocas el número de veces que se denuncia. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque en contra de lo que cree gran parte de la población, muchos de los agresores sexuales están en el entorno más cercano de las víctimas, es decir, en el entorno familiar o en el de amigos. O también muchas agresiones sexuales se producen sobre menores, personas especialmente vulnerables o con diversidad funcional que hacen que les sea más difícil tomar la decisión de denunciar. Las consecuencias en el daño psíquico de las víctimas de agresiones sexuales son bestiales y por eso es necesaria una atención multidisciplinar y altamente especializada que nos conduzca a poder resolver la investigación médico-legal en estos casos, así como también atender a las víctimas para disminuir el daño psíquico que puedan sufrir estas víctimas. Respecto al papel del médico forense en las agresiones sexuales, pues se centra fundamentalmente en las guardias de incidencias. Nosotros en las guardias de incidencias recibimos avisos fundamentalmente o de manera más frecuente de dos supuestos, o de levantamientos de cadáver o bien reconocimientos de víctima de agresión sexual. ¿Cómo se producen estas activaciones? Pues fundamentalmente nos avisan desde el hospital o bien desde las fuerzas de orden público, bien sea Guardia Civil o Policía Nacional, cuando una víctima acude a las dependencias hospitalarias o a la comisaría refiriendo que ha sufrido una agresión sexual o que cree que puede haber sufrido una agresión sexual en el contexto de la sumisión química. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues a la mayor inmediatez posible nos desplazamos hasta el hospital para realizar el reconocimiento conjunto. ¿Y por qué digo conjunto? Porque realizamos un reconocimiento conjunto con los profesionales de la ginecología, de pediatría o de cirugía general, dependiendo de la edad y del sexo de la víctima. ¿Para qué se realiza este reconocimiento médico forense? Fundamentalmente, por una parte, para objetivar la presencia de lesiones en el caso de que las haya, realizando una exploración genital y extragenital, evidenciar si existen lesiones en el contexto de esta agresión, pero importante que tengamos en cuenta, la mayor parte de las agresiones sexuales no se constatan lesiones. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Por una parte, por la intimidación ambiental que sufren estas víctimas, fruto del estrés, del terror, tienden a paralizarse. Por otra parte, también fruto de la sumisión química, es decir, son víctimas que están sometidas a tóxicos que lo que hacen es mermar esa capacidad de defensa que podría tener la víctima, y después también por la fuerza que se les está aplicando para reducirlas y para evitar que puedan defenderse. Bueno, pues primero, pues evidenciar si existe algún tipo de daño físico a nivel genital o extragenital. Después, ¿qué hacemos también? La toma de muestras. La toma de muestras que nos conduzcan los vestigios que hay sobre la víctima a quién es el agresor, fundamentalmente mediante el estudio del ADN. ¿Qué es lo que intentamos obtener? Pues por una parte, restos de espermatozoides, y si no bien restos de espermatozoides, restos de células masculinas, en el caso que el agresor sea un hombre, mediante unos hisopitos que son como los bastoncillos de los oídos, similares, pero adaptados para el estudio médico forense, mojados en agua destilada o en suero fisiológico, dependiendo de la superficie sobre la cual vayamos a tomar la muestra, o en seco, directamente se pasa pues a nivel genital o sobre las mamas o sobre el cuello o en todas aquellas zonas en las cuales haya elevada probabilidad de que haya habido un intercambio genético, ya que recordemos que no únicamente podremos obtener material genético de los espermatozoides, sino también por los tocamientos. Cuando se produce un tocamiento existen desprendimientos de células epidérmicas, o si se produce sexo oral o cualquier besos en los cuales haya saliva, pues con la saliva también se desprenden células de la mucosa oral. Y estas muestras posteriormente las enviamos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, donde son analizadas en búsqueda de bien restos de cromosoma Y o bien restos de espermatozoides. Y otra cosa que hacemos que es tomar muestras para el estudio de la sumisión química. ¿Qué es la sumisión química? Pues es proporcionarle a una víctima una determinada sustancia tóxica y o estupefaciente con el fin de anular sus capacidades cognitivas y volitivas a efectos de que esta víctima realice algo que en condiciones normales no realizaría.
analizaría. Fundamentalmente 3 tipos de sumisión química. La sumisión proactiva, es decir, en la cual un individuo proporciona de manera oculta a una víctima una droga o un tóxico con el fin de anular su voluntad. La oportunista, que es aquella en la cual aprovecho que una víctima ha tomado una determinada sustancia tóxica con un fin lúdico para aprovecharse de esta vulnerabilidad. Y después tenemos la mixta, que es en la cual ya una víctima de manera voluntaria ha tomado una sustancia y el agresor le suministra otra, lo cual hace potenciar este estado en el cual se encuentra la víctima. Pues tomamos muestras de sangre y de orina para que en el laboratorio poder objetivar la presencia de estos tóxicos y o metabolitos. También, si ha transcurrido mucho tiempo desde la agresión química, agresión sexual, pues también tomamos mechones de cabello, estudio para estudiar ese cabello, porque el cabello crece a raíz de 1 centímetro por mes aproximadamente y se van depositando los tóxicos minerales en el cabello. Realizado el reconocimiento médico-forense junto con los profesionales de la ginecología, evidenciando si existen lesiones, realizando la toma de muestras y el estudio de sumisión química, ¿qué es lo que hacemos posteriormente? Pues emitimos un informe para que su señoría, desde el juzgado, tenga un elemento de juicio de valor para analizar todo lo que ha sucedido junto con la intervención policial posterior. Y lo último que haremos sobre las víctimas de agresiones sexuales, ¿qué es? Citarlas ya de manera programada en el Instituto de Medicina Legal, en nuestro caso en la unidad de valoración forense integral, donde nos encargamos de la valoración de la violencia sexual. ¿Para qué? Para peritar a estas víctimas a efectos de valorar el daño psíquico que puedan haber experimentado como consecuencia de este evento traumático, ya que esto después también será importante a efectos de resarcimiento y a efectos del posterior juicio que se celebrará. Y en estos 5 minutillos espero poderos haber explicado más o menos qué es lo que hacemos los médicos forenses en el caso de los reconocimientos a víctimas de agresiones sexuales. Muchas gracias.